o puede ser cualquier No, aquí son, trayectoria. ahorita, en este instante son circulares y voy a regresar a ese ejemplo. Creo que fue usted quien el viernes me preguntó, oiga, ¿la R minúscula es cero o no es cero? ¿Se acuerda? Sí, 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 sí era yo. Eh, ahí hay, ahí hay un malentendido generado por mí, ya que no fui suficientemente claro en dónde estoy poniendo el origen de coordenadas del marco no inercial. Voy a regresar a ese problema porque es muy ilustrativo. Es un problema algebraicamente sencillo y eso nos permite poner la atención en las partes, en el aspecto conceptual que siempre hay que tratar con el cuidado debido. Y van a ver cómo surgen puntos no solo relevantes, sino muy interesantes. Le, le pongan atención porque la parte conceptual hay que comprenderla y no hay ninguna duda en la parte algebraica. Vuelvo a regresar. Son órbitas circulares. Este que estoy poniendo, esto es Y, creo que usé las letras mayúsculas, mi ejemplo, para poner el marco inercial. Entonces, el marco inercial, una partícula, creo que usé la letra A, rota. El primer caso es más sencillo, velocidad angular constante. Omega en un círculo de radio A en torno a un punto, llamémosle A. Entonces, el marco inercial, definamos el origen de un marco inercial, lo pongo con mayúsculas, lo pongo con otro color, un marco inercial y en A. Aquí nada más les pongo a ver dibujo. Ponen ustedes el plano XY del marco inercial en el plano de la órbita de esta partícula. Y esta partícula está, entonces, habiendo hecho eso, por acá, donde esta distancia es A. Entonces, sí, Rojas. Inicialmente, esto es un simple y humilde círculo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Fíjense, el marco no inercial va a ser un marco que va a estar rotando respecto del marco inercial. Lo que el error que cometí por no haberlo comentado explícitamente es dónde va a estar el origen. Y voy a poner, para que les quede claro cómo sale lo mismo, pero la interpretación es diferente desde el marco no inercial. Desde el marco no inercial. Voy a poner voy a hacer el problema dos veces poniendo el origen del marco no inercial en dos lugares. Entonces, fíjense, primer caso. El marco no inercial que hemos estado llamando S
Este es el primer caso. Tiene su origen en A. Fíjense, aquí está. Los orígenes de los marcos coinciden, pero la partícula está en reposo respecto de S. Voy a dibujar aquí en este sistema coordinado lo que vendría siendo el marco no inercial. El marco no inercial, imagínense que la partícula está aquí, lo pongo. Sorprendemos a la partícula en cierto punto de su trayectoria. Y recuerden el qué y por qué. Lo que vimos a inicios del trimestre pasado y que repasé la semana pasada fue que esta versión de, ¿cómo se llama? De los vectores T, N y B. Son vectores que no necesariamente definen un marco inercial. Eso es lo bueno. Y el vector T es tangente a la trayectoria. Vean dónde está la partícula. Y dibujen el vector tangente, pero ahora trasládenlo al origen de coordenadas. Estaría aquí. Este sería el vector T. Ya lo vimos el trimestre pasado. Recuerden, el vector N es perpendicular al vector T. Claro, eso no define de manera unívoca el vector N, porque hay dos posibles direcciones. Pero si recuerdan, dijimos el vector N se obtiene rotando el vector T en la dirección en contra de las manecillas del reloj. Y entonces el vector N apunta en esta dirección. Fíjense cómo conforme la partícula se va moviendo, ese par T y N va rotando. ¿Sí está para todos claro? ¿Me están siguiendo? ¿Alguien no entiende? Sí. Sí. Es bastante sencilla el álgebra, ¿no? Profe, Claro. Escucho. sí, perdón. Es que a mí no me queda muy claro. Bueno, el punto ese que puso naranja, creo, es la partícula, ¿no? SM está sobre el radio. Sí. Ok, y como ese tiene el mismo origen que el marco inercial, Ajá. pero a la vez ese ve a la partícula en reposo, ¿no se tendría que estar moviendo junto con ella para que la vea en Pues sí, se reposo? está moviendo, está rotando. Ah, o sea, no, bueno, me refiero, no se tendría que estar trasladando, es No, suficiente con que esté rotando no. para que la vea en reposo. Sí, claro. Ah, ok, entonces estaría rotando en su propio eje, digamos, y por eso la ve en reposo. No, esa palabra en su propio eje, la partícula M está rotando en torno a un eje que pasa por el origen de I. ¿Sí está claro? Ah, no, sí, pero ese, me refiero a ese, estaría rotando en torno, digamos, a su propio eje para ver a la Tiene su partícula. propio eje. Ah, ok, ok. Sí, de acuerdo, profe. Está rotando en torno a este vector. Voy a ponerlo de esta forma. Este es T, este es N. ¿Y qué están haciendo T y N? Están haciendo esto. Conforme la partícula se mueve, están haciendo esto. Fíjese, Rojas, cómo el eje de rotación es un eje que pasa por el origen de I y que es perpendicular al plano del pizarrón. ¿Sí o no?
Sí, profesor. Eso contesta la pregunta. Pero Sí. eso de decir en torno a su propio eje, ¿quién es su propio eje? ¿Sí me explico? Ah, ok. Sí, sería entonces en torno a B, ¿no? O sea, no me gusta ese lenguaje no porque las cosas me tengan que gustar, no, sino porque no es suficientemente claro. Entonces, ahí se entendió lo que estamos haciendo. Sí, profesor. Sí me quedó Ahora, claro. ahora fíjense, este es el primer caso. Este es clase 4, ¿verdad? 4.1. ¿Qué es? Voy a poner la expresión general. Lo estoy haciendo así, no solo porque el día viernes, por no ser yo explícito, surgieron dudas que no deben de surgir, sino porque va a quedar claro también varios elementos que estuvimos discutiendo. Luego viene este término que tiene que ver con el hecho de que el eje de rotación o la velocidad angular estén cambiando. En este caso, este va a ser cero. Ahorita lo pongo. Luego viene omega cruz, omega cruz R. Luego viene la aceleración de la partícula respecto del marco no inercial. Y finalmente, lo que se conoce como aceleración de Coriolis, que puse la letra M. Fíjense, este es cero. ¿Están de acuerdo en que este es cero? ¿Sí o Sí. no? Sí. Ok. ¿Están de acuerdo en que este es cero porque la partícula no se mueve respecto del marco no inercial? Sí. Sí. Usé la letra M, ¿verdad? ¿Están de acuerdo que como la velocidad de la partícula siempre es cero, la partícula siempre está en reposo respecto al marco no inercial, y entonces su aceleración respecto al marco no inercial es cero? ¿Están de acuerdo en que esto está bien? Sí. Sí. Ahora, nos quedan de los 5 términos, 3 son cero, solo sobrevive uno. La pregunta es, vamos, fíjense cómo en este primer caso, uno de los términos va a ser cero y el otro no. Y cuando lo vuelva a resolver, por donde pongo el origen de coordenadas, se van a invertir los papeles en el lado derecho de la ecuación correspondiente. Fíjense en el primer término del lado derecho de 4.1. ¿Cuánto vale? ¿Qué es esa aceleración? ¿Es la aceleración de quién respecto de quién? Del origen de este respecto de I. Y por la manera en que escogí aquí, ¿cuánto vale ese término? Cero. Cero. Profesor. Espérame. Sí. Esto también es un cero. Ok, ahora sí, ¿qué pasó? Bueno, como ese tiene una aceleración, bueno, como está rotando, entonces está acelerado. Entonces, esa aceleración no contribuiría a ese R, bueno, derivada segunda de R0. No. ¿Qué dijimos? Fíjese cómo el diablo está en los detalles. Ah, ya, es que esa es una aceleración traslacional, ¿no? Porque esa derivada más bien, ese vector va de los orígenes, ¿no? Y si ese Sí, vector es cero, pues... claro. Entonces, aquí, como los orígenes siempre coinciden, por eso lo voy a resolver de dos maneras. Empiezan a salir. El álgebra es trivial, la parte conceptual no. Entonces, aquí, este se va a cero. El único que sobrevive es este. Y ahora, fíjense cómo aquí este es cero y este no es cero. Voy a escribir esto vectorialmente y de manera explícita. Fíjense que la velocidad angular está a lo largo del eje Z y en la dirección positiva porque todo esto está rotando, ¿cómo se llama? En términos de cómo está rotando en sentido del levógiro, ¿no? En contra de las manecillas del reloj. Y entonces, ese es una omega, número real, positivo, multiplicado por el vector
¿cómo se llama? S. Cruz omega vector, que es S. Cruz. Y ahora ponemos el vector. Fíjense que es el vector de posición de la partícula. ¿Según quién? S. Okay. Y ahí está siempre en reposo. ¿Estamos de acuerdo? Llamémosle, lo puse a lo largo. Fíjense cómo, así como lo escogí. ¿Ven cómo lo escogí? En el dibujo. ¿Ven el dibujo? Para ser consistente. Fíjense cómo la componente de la posición de M respecto de S a lo largo del vector T es 0. La componente de la posición de M respecto de S a lo largo de N es negativa. Menos A. ¿Están de acuerdo? Por N. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Ahora, esta es una anotación, un poquito, ¿cómo ponerlo? Es una anotación un poquito molesta porque tengo el vector n. Y lo que podemos hacer, ¿por qué molesta? No molesta, sino poco clara, porque el lado derecho tenemos, por ejemplo, n, que es el vector, es un vector del marco coordenado S, y el lado izquierdo está todo en torno al marco coordenado inercial. Entonces vamos a poner el vector n en términos de las coordenadas de I. Fíjense cómo. Esto es correcto. Esto es correcto. No hay ningún problema. Pero quiero escribirlo de una manera diferente para ilustrar lo siguiente. Voy ahora. Fíjense nuevamente en el dibujo. Fíjense cómo. Vuelvo a ponerlo. Y aquí viene lo nuevo. Es una A. Coseno de omega t. X. Fíjense cómo ya estoy proyectando X mayúscula. Son los vectores de posición, los vectores base en el espacio, ¿cómo se llama? En el espacio de la I. Y el otro es A seno de omega t. Y el vector unitario a lo largo de las Y mayúsculas. Quiero que se pongan a pensar si esa expresión es correcta. ¿Está bien o está mal? Bien, profe. Fíjense cómo estoy pasando de los vectores de S a los vectores de I. Eso me está permitido. La pregunta sería, ¿por qué rayos lo estoy haciendo? Ahorita van a ver. Hacemos el primer producto cruz. Todo tiene una A, W cuadrada, A, W cuadrada. Luego, por me da Y mayúscula.
Fíjense cómo el vector unitario largo del eje Z es el mismo para S y para I. Si quieren verlo así, la no inercialidad de S se suscita por el movimiento en el plano XY. Por este me da coseno omega t a lo largo del vector Y mayúscula. Y por este me da menos X seno de omega t. Ese es el primer producto cruz. Y el segundo es AW cuadrada menos coseno de omega t X. Luego, por este me da menos seno de omega t. Vamos, simple y sencillamente, a hacer lo siguiente. Para que vean varios aspectos. Uno de ellos es que voy a poner lo que estaba en el fondo del pizarrón para que mi argumento sea más fácil de seguir. Fíjense cómo la primera, 1, 2, 3, 4, el cuarto renglón de arriba hacia abajo está todo expresado en términos de el marco, no, del marco inercial. El quinto es en torno a las coordenadas del marco no inercial porque tiene la n. Las dos expresiones son correctas. Las puedo poner en términos del el sistema coordenado que a mí me convenga. Por eso lo hice. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Voy a poner la expresión fundamental en este primer caso. Fíjense, 4.2. Este término es lo que hemos llamado fuerza, dependiendo de donde esté yo, fuerza centrífuga o fuerza centrípeta. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente, voy a usar esto, es A, W cuadrado. Y vean este vector. Ese vector lo voy a poner así, es menos el vector R. Más. Lo pongo aquí explícitamente porque lo voy a necesitar. Esperen. Sí, esto es más la fuerza externa. Creo que sí, esta notación. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, esto es igual a la fuerza externa. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? La A, subíndice M, lo voy a dejar solo, porque voy a ver todas las cosas desde el marco no inercial. Ya lo habíamos dicho, es un cero, está bien. No cometo ningún error si yo pongo esa AM y guardo en la mente que es un cero. Voy a poner explícito. Pasa del otro lado. Y lo pongo con rojo para señalar algo que hace rato dije que sigo sosteniendo. Esto es cero. Fíjense cómo, según el marco no inercial, existe además de la fuerza F mayúscula. Profe, perdón. Sí. ¿Por qué había dicho que se suma de nuevo la AM?
el vector AM. Porque recuerde la expresión general, ya la borré. Este cuate es la derivada del R, la segunda derivada del R0, ¿sí o no? Sí, Más la derivada de omega respecto de T cruz R. sí, Más omega cruz R. sí. Más 2 veces omega cruz la velocidad de la partícula respecto del marco no inercial. Más la aceleración de la partícula en el marco no inercial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Esa aceleración es cero. Esto que está aquí es, nada más recordar que tengo aquí un cero. ¿Sí o no? ok, sí. Entonces, hasta ahí estamos. ¿Quién me preguntó? Yo, Antonio. ¿Sí es usted, señor Rico González? ¿O quién es? Ah, no, Rocha, Sánchez Así Rocha. es. Sí, ok. ¿Sí está claro Sánchez Rocha hasta ahí? Sí, Pero fíjese, esto, Oiga, profesor. espéreme, Perdón. déjeme Perdón. Sí, contestarle sí, sí. primero a Sánchez Rocha. Fíjese cómo eso señala una parte de la respuesta a su pregunta. No estoy cometiendo ningún error, porque a una suma le sumo un cero y no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo, Sánchez Rocha? sí, Ahora, lo que no contestas, lo que hasta este momento le he dicho es, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué lo hago? Ahora sí, porque voy a ver todo desde el marco no inercial. Y en el marco no inercial, la aceleración es este cuate. Y entonces paso todo. Lo dejo solo y paso de este lado. ¿Estamos de acuerdo? ok, Ok. sí. Ahora sí, ¿quién más quería preguntar? Antonio Rico. Dígame, señor Rico. Oiga, ¿por qué se iguala a la fuerza externa? ¿No haría falta multiplicarlo por la masa para que Sí, pudiéramos sí, igualarlo sí, a la sí. fuerza? Digamos, aquí pongo entre M. Sí, es que Ah, ok. se me va la onda y pongo, ¿cómo se llama? Hago la masa igual a 1. Eso tengan cuidado porque luego se me van las cabras y estoy pensando que la masa es 1 para simplificar todo. Sí. Ahí ya está bien, ¿estamos de acuerdo? Sí, gracias. Ahora, fíjense cómo, según el marco no inercial, por cómo lo escogí, hay una fuerza adicional. Esta. Este surge no porque haya una masa ejerciendo cierto tipo de interacción sobre la partícula M o una carga o algo ahí más complicado o más simple. No, 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 no. Es simple y sencillamente consecuencia de que el marco donde ustedes están parados no es inercial. No hay nada en el universo, nada material, no hay cargas, ni masas, ni nada que generen esto. Este no tiene su contraparte que nos garantiza tercera ley de Newton. Aquí no hay. ¿Sí quedó claro? ¿Me están siguiendo? Sí. Fíjese, Rojas, ¿a poco aquí la R minúscula vale cero? No, Que era su pregunta del día viernes, ¿estamos de acuerdo? sí, profesor. Dudas, fíjense en esta expresión. Según AM, todo es cero. Es un cero limpio. Porque la partícula está en reposo respecto del marco, no inercial. Permítanme lo que están tocando, ¿sí? Ahorita voy a resolver la segunda versión de este problema.
Ok, ya, perdón. ¿Sí está claro? ¿Hasta aquí está claro? ¿Dudas, preguntas? Profesor, Ajá. bueno, sí entiendo que cambiamos de vectores directores porque, bueno, están en el mismo punto, ¿no? S e I. Ujú. Pero cuando cambiamos los vectores T, N y B por los vectores E, X, E, Y y Z, no se pierde ninguna información sobre que S está rotando. ¿No ¿Qué es perdemos esto? nada? No. ¿Qué es esto que está aquí, Rojas? ¿Qué es ¿Puedo subir esto? la cámara? Eso que está ahí, ¿qué rayos es esto? Esto, ¿qué rayos es? Es el vector que va del origen de I y de S hasta la partícula. ¿Y la omega qué representa? La O es la velocidad angular de tanto la partícula como del marco inercial. Perdón, del marco no inercial. ¿A poco perdí algo? Ok, de acuerdo. Sí, ahí va la información. ¿Es que hay información? No, 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 no. Este, eh, no estoy perdiendo nada. Cero, cero. Lo único que hago es escribir las cosas según me convenga. ¿Y qué quiere decir me convenga? Tratar de encontrar la versión que me permita entender de manera más profunda todo lo que aquí se está suscitando. Ahora, esta parte de marcos no inerciales y de cuerpo rígido, las dificultades que surgen en marcos no inerciales se exacerban, se vuelven todavía más fuertes cuando uno comienza a estudiar cuerpo rígido. Por eso estoy resolviendo estos problemas sencillos desde varias perspectivas. Pongan atención, viene la segunda solución, fíjense lo que voy a hacer y lo que va a pasar. El álgebra es otra vez trivial. Si realmente estamos entendiendo, yo debo de ser capaz de resolver el problema definiendo los sistemas coordenados como se me pegue la gana. Voy a borrar el marco S porque lo voy a cambiar. Fíjense, segundo caso. El marco y es el mismo que en el primer análisis. Es el mismo. No hay. Pero ahora, ¿dónde voy a poner el marco? Ese. Hoy es lunes. No hay nada que hacer que no sea entender esto de marcos inerciales de la manera más profunda posible. Y ahora, lo que voy a hacer, el marco ese, tiene su origen de coordenadas. Lo voy a poner en rojo. Siempre. Coincidente. Con M. Nos va a permitir entender mejor no solo este problema, sino una excepción a un resultado y el porqué de algo que vimos el día miércoles. Fíjense. Ahora voy a quitar aquí la parte de la M. Voy a quitar este vector para que no me esté estorbando. Y lo voy a poner por acá para que no me estorbe. Más para señalar esto es A.
radio del círculo A. ¿Y ahora? Lo que vamos a hacer es darnos cuenta, bueno, que este es ahora T y N. Apunta en esta dirección. La expresión es la misma. La expresión, algo así como poner la expresión fundamental, nuevamente lo pongo. Fíjense cómo el lado izquierdo no cambia. Fíjense cómo yo no he modificado para nada el marco inercial. El marco inercial está codificado en esa DR. Lo que va a cambiar es la interpretación. Pongo otra vez AM. Profe, ¿qué dice en el dibujo en verde? El vector A, perdón, la distancia A. Ah, ok. No es- Vamos a identificar términos que de inmediato son cero. Primero, ¿cuánto vale A subíndice M? Señor Sánchez, me preguntó hace rato. Me acuerdo del primer apellido, pero no del segundo. Órale, se me fue. ¿Quién me preguntó? Antonio, Sánchez Rocha, ya me acuerdo. Sánchez Rocha, ¿cuánto vale A subíndice M en esta definición, este análisis del problema? ¿No sigue siendo 0? ¿No sigue? O sea, ya cambió, ya no es cero. ¿Cuánto vale? Dígame un número, el que quiera, pero dígame por qué. ¿Cuánto vale? Subíndice M. Mm, ¿Qué pasó, Sánchez Rocha? Me va a dar sueño y hambre si no me contesta rápido. ¿Cualquier número? No, cualquier número que usted diga que es el correcto. No. Fíjese, si yo estoy en el origen del marco de coordenadas siempre, ¿cuál es mi velocidad respecto al marco de coordenadas en cuestión? Vale, no es. Sí. Yo me encuentro en el origen de mi marco coordenado. Siempre, para todo tiempo. ¿Cuál es mi velocidad respecto de mi marco coordenado? Es la UM, ¿no? Sí, pero ¿cuánto vale? 0. Claro. ¿Y cuánto vale mi aceleración si mi velocidad siempre es cero? 0. Claro. Agarró la onda, primer punto. Sí. Entonces, despierte, Sánchez Rocha. Ahora díganme, Rojas, porque usted fue el que el viernes estaba preguntando. Para este caso, ¿cuánto vale la R minúscula? La R minúscula sería 0. Fíjense, según la respuesta de Sánchez Rocha, esto es cero. Que después lo ponga, porque agregaron un sumando que sea cero a una expresión, no estoy haciendo nada, y este también es cero. En el caso previo, este no era cero, porque el origen del marco inercial, ese estaba aquí, pero ahora el origen del marco inercial está con la partícula. Este es cero. Y este es cero. ¿Quién no va a ser cero? Vamos a escribir ahora este que está aquí. Fíjense. Pero, ¿según quién? La posición
del origen del marco S en esta segunda elección de coordenadas del marco S es A coseno de omega t de X mayúscula más A seno de omega t. ¿He hecho alguna trampa en esta expresión? ¿Está eso correcto o no? Sí, profe. Fíjense, lo que antes era 0, ahora no lo es, y lo que antes no era 0, ahora sí lo es. ¿De qué dependió ese hecho? ¿De dónde puse? El marco inercial no lo he movido. Entonces, él no tiene nada que ver aquí. Es donde hice la elección. Del origen, fíjense que es del origen. Los ejes coordenados siguen, en el primer caso y en el segundo, siguen siendo paralelos para el marco no inercial entre sí. Siempre. Trasladen aquel marco coordenado T y N paralelo a sí mismo hacia el origen de coordenadas del marco I. Y van a ver cómo coincide sin ninguna duda con la primera elección que hicimos del marco coordenado. Pero el hacer una traslación, y esto nos va a llevar a una conclusión importante, implica que lo que antes era 0 se vuelve diferente de 0 y lo que antes era no 0 se vuelve 0. De ahí ven esto que está aquí. Profesor, ¿cuáles son los subíndices de las 6? X De los mayúscula, vectores unitarios. X mayúscula y Y mayúscula. Ah, ok, gracias. Fíjense. Profe, ¿podría bajar la cámara? Sí, ahora. Esto que está aquí es la fuerza por la M, ¿verdad? No debe de ser M igual a 0, aún no. Es la fuerza total actual sobre la partícula, pero eso es M. Claro, este término, último término que estoy agregando es un 0, pero ¿por qué lo agrego? Les voy a repetir. Porque voy a ver la segunda ley de Newton desde el marco no inercial. Y la segunda ley de Newton desde el marco no inercial es la masa de la partícula por la aceleración de la partícula respecto al marco en cuestión. Y entonces, fíjense a lo que llegamos. Quiero que lo comparen con el primer resultado. Derivo 2 veces. Y que lo pasé del otro lado. Cuando lo derivo 2 veces, me sale un signo menos, como lo estoy pasando del otro lado de la expresión. No quiero que las comparen los resultados finales de la primera solución y de la segunda solución. Todo esto es un 0. Fíjense en el término no inercial. ¿A poco no es el mismo que hace rato? Sí. Importó realmente. Fíjese, Rojas. Mi error fue no haber dicho dónde estaba, por eso el origen del marco S. Y venía la duda si la R minúscula era 0, no era 0, bla, bla, bla. Creo que ahora sí es más. Ah, espérenme. Aquí, ¿dónde se me... ¿A poco importó, Rojas? No. El resultado final. Sí importa hacerlo explícito, ¿no? Para que no surjan dudas,
que puedan conducir después a malos entendidos muy fáciles de evitar. Ahora sí fui suficientemente claro en la definición del origen del marco. El día viernes nada más di la orientación de los vectores T y N, y eso implícitamente, pero no dije dónde estaba yo pensando que ponía el marco. El origen de coordenadas. Fíjense cómo el resultado final es independiente de donde esté. Si ustedes están montados aquí y están viendo que están montados con el sistema que está rotando, ustedes están aquí, están viendo cómo esto está rotando. La partícula, ustedes ven que la partícula sufre una fuerza como la del primer caso. Si ustedes ponen el origen de coordenadas, ahora sí están ustedes montados en el satélite, es un satélite, y ustedes ponen ahí su sistema coordenado. Fíjense que la fuerza que perciben es la misma que el primer caso del observador no inercial. No hay problema, los dos miden lo mismo. En otras palabras, esto parece señalar que por lo menos para esta situación tan simple, la elección del origen del marco no inercial no modifica las fuerzas en cuestión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? Sí, profesor. Ahora, hay una sutileza, como se los he dicho, esa es una buena frase porque es muy cierta, el diablo está en los detalles. ¿Y dónde está el diablo metiéndose aquí y queriendo que no entendamos? Está codificado en lo escrito entre 4.4 y 4.5. ¿Por qué? Lo voy a explicar verbalmente, ahorita lo escribo para que lo mediten. Fíjense que les había dicho que la R es la derivada de la R o la primera o la segunda derivada de la R según dice cero, ¿tenían que ver con qué? Díganme. ¿Con qué tipo de movimiento? Con traslacional y rotacional. No, nada más traslacional. La R, esta, era la aceleración traslacional del origen de S respecto del origen de Y. ¿Sí o no? Sí. Ahora, en este segundo caso, la R subíndice cero es una traslación o es algo diferente. ¿Sí me están siguiendo? Es traslación también, ¿no? No, De rotación. Es una rotación. es una rotación. Rojas, ¿a poco no? ¿No es como está rotando la partícula en torno al origen de Y? ¿Sí o no? Ah, sí, y además no cambia la distancia, ¿no? ¿Cuál es? Hace rato les dije, nos va a llevar a, ¿cómo era? A una excepción de la regla. ¿Cuándo? Cuando los orígenes de I y de S no coinciden, como en el primer, cuando los orígenes, perdón, de I y de S coinciden, por lo menos en un lapso de tiempo, entonces, no, esa no es la frase correcta, no. Cuando el origen del marco no inercial siempre coincide con la partícula, cuando el origen del marco no inercial, que es el segundo caso, siempre coincide con la partícula, entonces las derivadas de la R subíndice cero sí pueden incluir movimientos traslacionales o movimientos rotacionales del marco coordenado no inercial. Ese es lo único que quiero que comprendan. Solo en ese caso, solo en ese caso. Y es un buen ejemplo. Fíjense cómo este análisis nos conduce a concluir que cuando
Es un sí condicional, lo voy a subrayar. Cuando el origen de S coincide, y aquí lo voy a poner, lo voy a subrayar para todo tiempo. Son dos condiciones, Tiene que ser para todo tiempo. Es muy fácil identificar ese caso. Entonces, déjenme pegar. Como la partícula siempre está en el origen del marco no inercial, su velocidad respecto al marco inercial, no inercial siempre es cero, entonces su aceleración respecto al marco no inercial es cero, y no estoy haciendo más que agregar un cero. Pero ya creo que agarraron la onda de por qué lo agrego, porque este término me permite interpretar la segunda ley de Newton desde el marco no inercial. En otras palabras, si ustedes ponen el origen de coordenadas coincidente con la partícula siempre el origen del no inercial, entonces M a M, lo pongo aquí siempre sin cero, y es la suma. Y esto va a ser muy importante, esta expresión. Después vamos a ver que tiene consecuencias muy relevantes para cuando analizamos el momento angular desde un marco no inercial. Entonces, ¿están de acuerdo con eso? Fíjense, espérenme, otra vez la M. La M, siempre mentalmente le hago menos. Fíjense. ¿Puede bajar la cámara, por favor? Esto me dice, cuando ustedes ponen, ¿cuál es la interpretación de esto? Cuando ustedes ponen el origen de coordenadas siempre coincidente con la partícula, el origen del no inercial, todas las fuerzas no inerciales involucradas se van a cero exceptuando una. El último término. El último término. Y todas las demás se pueden olvidar de ellas. Tiene conclusiones muy relevantes que vamos a analizar ahorita, que en realidad ya terminamos con este ejemplo, casi terminamos. La transición con el siguiente va a ser a través de esta expresión. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quedó claro para todos? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe. No, profe, Claro, todo por el bien. momento. Entonces, ahora sí, Rojas, ya agarró la onda, que hay que tener mucho cuidado y ser explícito, no hacerlo como yo lo hice pensando, nada más sin decirlo, porque
Ustedes podrían pensar que yo estoy poniendo el origen en un punto y yo voy a estar haciendo en el otro, pero a final de cuentas, la fuerza inercial resultó la misma. Ya sé que el origen está en el punto A o que el origen del marco no inercial está montado con la partícula. Las fuerzas no inerciales son las mismas. ¿Sí quedó claro? Sí, profesor, muchas gracias. Esto señala, además, tratando de ser así como muy, muy, muy pragmático, que si de las 5 términos no inerciales solo me sobrevive uno cuando pongo todo coincidente con la partícula, pues la lección es: piensa si no pones todo coincidente con la partícula simple. ¿Estamos de acuerdo? Pues nada más sobrevive eso que está ahí. ¿Se agarraron la onda? Sí, profe. Fíjense cómo eh, el tipo montado en el marco no inercial B suena medio exagerado, ¿no? Pero un fantasma es el fantasma de esa fuerza que está ahí. No existe, debido a cómo escogió, dónde se paró para medir todo. Eso es lo que está pasando. ¿Sí me explico? ¿Está claro? ¿Está claro y transparente? Sí, profesor. Ahora vamos a hacer algo adicional. Vamos a analizar las consecuencias de ese cuate que está ahí. Y a ver a qué llegamos. Vamos a llegar a un... Esto lo tuvo... Esto que vamos a hacer a continuación van a ser unos ejemplos de... Voy a poner sistemas inerciales acelerados. Muy bien. Y van a ver cómo nos va a llevar a una conclusión muy relevante que el ser humano tuvo frente a sí durante varios siglos y nunca comprendió la relevancia de ese hecho. Y fue Einstein hasta el año después de 1905, entre 1905 y 1915, que él formuló la relatividad general. Él fue quien le dio un peso específico a esto que vamos a decir, que se llama principio de equivalencia, y que aquí va a aparecer, y que tiene que ver con el hecho de que un marco acelerado va a ser equivalente, va a ser imposible de distinguir de un campo gravitacional. ¿Qué es lo que va a tener como consecuencia? Va a tener como consecuencia, inclusive, aunque sean ejemplos sencillos, la dirección en la que crece, por ejemplo, algunas plantas. Van a ver cómo responden al campo gravitacional. Efectivo, ¿no? A la G que nos han enseñado. Entonces, vamos ahora a considerar otro experimento. Fíjense. Ahora lo que vamos a tener es lo siguiente. El marco inercial va a ser el piso, ¿sí? Aquí va a estar el piso. Lleguen de cuenta que es una estación del metro, del metrobús, y que pues, el marco inercial es el piso de la estación. Y por acá viene
el dispositivo que se está moviendo. El dispositivo que se está moviendo, como acabo de dejar la estación, está acelerado en esta dirección. Esta dirección le voy a llamar el eje X y la dirección vertical le voy a llamar el eje Y. Sistema de mano derecha, ¿no? Y lo que vamos a hacer, ahí ya estamos. Lo que vamos a hacer es colgar una cuerda y vamos a poner una masa ahí. Y este cuate tiene una aceleración no nula únicamente a lo largo del eje de las X. Y lo que queremos es determinar el ángulo que forma la cuerda con una vertical. Eso es lo que queremos determinar. Antes de empezar a escribir expresiones matemáticas y a dar argumentos de cualquier índole que estos sean, quiero que me digan si alguien no entendió el planteamiento del problema. Están parados en una estación del metro, llegaron tarde y nada más ya se detuvieron ustedes respecto del piso, están viendo cómo el metro comienza a acelerar. Y alguien, nunca falta un ocioso, colgó una cuerda del techo y le puso una cierta masa. Como se está acelerando, ustedes ven, y te lo justificamos, que la masa no cuelga de manera vertical, forma un cierto ángulo con la vertical, y como ya se les fue el metro, pues mientras pasa el siguiente, vamos a determinar cuál es el ángulo que forma la curva con la vertical. ¿Se entiende el problema? Sí, profesor. Entonces, Ese marco que dibujó el XY, entonces es el del piso. así, ese es el del piso. Sí, gracias. Déjeme ponerle, le voy a cambiar las letras y les voy a poner mayúsculas, porque las mayúsculas eran las del marco inercial. ¿Estamos de acuerdo? Las cambiamos a mayúsculas. Y las minúsculas van a estar montadas en el marco no inercial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahora, nuevamente, dos marcos de coordenadas. Uno inercial en el piso. ¿Ok? Considérese, el problema es la situación, el dibujo. ¿Cómo determínese? El ángulo. Teta. El ángulo teta. ¿Qué forma? ¿De acuerdo? Con la vertical. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a solución. Y está en reposo respecto del piso. Y recuerden, 4.8. Comienza a plantear todo
Yo es el marco inercial. Ahora, no me contesten. Lo primero que se les ocurra. Este problema pasa por comprender la diferencia entre fuerzas inerciales y fuerzas no inerciales. Díganme, según el marco inercial, ¿cuántas fuerzas actúan sobre M? ¿Y por qué? ¿Según qué marco, profe? El inercial. 3. ¿Cuáles? La fuerza gravitacional, la tensión de la cuerda que lo sostiene y la fuerza que produce la aceleración del metro. ¿Seguro? ¿Cuántos objetos? ¿Quién me dijo eso? Guerra. Guerra. Fíjese, Guerra. Estoy de acuerdo con los primeros dos. La gravedad no nos la podemos quitar, ¿no? O sea, si pudiéramos quitarnos la gravedad, tendríamos una tecnología increíble. No nos la podemos quitar. Somos seres atados por los campos gravitacionales y no nos la podemos quitar. Estoy de acuerdo también con la tensión. ¿Sí? La cuerda está sosteniendo a la masa. El campo gravitacional sí actúa sobre mí. Lo que no entiendo es por qué la aceleración de el marco inercial está afectando a M, según I. Eso es lo que no comprendo. ¿Por qué no me lo explica? Me da vergüenza decirlo, pero la neta nunca lo he entendido, Guerra. Bueno, es que el marco inercial está en reposo respecto del piso, ¿no? Entonces, Eso es correcto, sí. entonces, respecto de I, el metro se mueve con una aceleración A horizontalmente. Sí. Y Eso sí. Eso es esa correcto. aceleración, es la que causa también, bueno, causa también un efecto sobre la masa. Hasta ahí también estoy de acuerdo. Pero ese efecto de la A sobre la masa tiene un mensajero. ¿Quién es ese mensajero? Sería el ángulo que se está formando en la masa. Bueno, sería la tensión, Guerra. Lo que usted está diciendo es parcialmente correcto. Entonces es un error. No hay verdades a medias, no, esto no es política. Fíjese, si el vagón del metro no está acelerado, ¿cuál será el ángulo que forma la cuerda con la vertical? De 0. Si se está acelerando sin que podamos ahorita decir cuánto vale ese ángulo, ni la dependencia funcional, ni nada. Si se está acelerando, ¿será ese ángulo igual a 0? No, Pero fíjese, Guerra, una fuerza no inercial es aquella que tiene, esto es lo que quiero que comprendan, que lo mediten, es aquella que surge debido a la interacción, en este caso de la masa M, con algún objeto externo. ¿Con cuántos objetos externos interacciona M, Guerra? ¿Con cuántos objetos externos? Ve el dibujo. con 2, que serían la cuerda y la tierra. Claro. Que es cierto que la cuerda va a responder a la aceleración de A. Está bien. Pero, fíjense cómo, que cierto es, el diablo está en los detalles. Si no entendemos la distinción
entre fuerzas inerciales y fuerzas no inerciales, ya, de inicio, jamás me va a salir el problema. Estoy mezclando, estoy creyendo que al postre le debo de poner sardinas con catsup. Ya me fregué. ¿Están de acuerdo? Ya, no me va a salir. Fuerzas. ¿Y por qué me atrevo a decir eso? Porque en el marco inercial no existen fuerzas no inerciales o fuerzas inerciales. O sí, Guerra. No, Claro. Por eso comencé. Extensión más M por G. Qué buena onda. No hay de otra. Acuérdense, cuando ustedes escriben son fuerzas no inerciales, son fuerzas generadas por objetos, la Tierra a través de G y la cuerda a través de su tensión que actúan sobre la masa según el marco inercial. No mezclen gimnasia con magnesia. Ahora sí, desde el otro punto de vista, desde el marco no inercial, ahí sí, Guerra, va a ser una mezcolanza. Es primero que está aquí. lado izquierdo de esta ecuación iría multiplicado por m también, ¿no? Ah, sí, acuérdense, que hago la M igual a 1. Sí, la tensión, mg, aquí se lo puse. Esta es la expresión general. No he dicho dónde he puesto mi sistema, el origen del marco no inercial. Aquí un signo más. ¿Este va a ser 0? Nadie me puede decir que esté cometiendo un error. Cuando mucho me dirán que agrego términos que son superficiales y superfluos, pero no es cierto. Porque si yo no lo pongo, no tengo manera de interpretar segunda ley de Newton desde el marco no inercial. Luego viene, ya puse centrífuga, esta, me falta Coriolis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que resta? Lo que resta es simple y sencillamente decir, ¿dónde voy a poner el origen del marco no inercial? Recuerden, acuérdense que los ejemplos no son nada más ver las hojas de los árboles, es ver el bosque. ¿Qué aprendimos del problema humilde, que ni es tan humilde, de la partícula rotando? Lo que nos enseña es que escoger el origen de ese va a determinar que ciertos términos se vayan a cero. No va a cambiar el resultado final, pero me dice, simplifícate la existencia. Y aquí simplificarse la existencia parece que es poner el origen del marco no inercial. ¿En dónde? ¿En dónde? Díganme. En donde está sujeta la cuerda al techo. ¿Seguro? ¿En m? En M. Porque en M, fíjese, Rojas, en M, esto es 0. Esto es 0. ¿Qué onda? Si no lo pongo en M, sí tendría yo tal vez que estar probando que a lo mejor es 0, pero de inmediato, si yo pongo el origen donde está la partícula, esta distancia es 0, esto es 0. Entonces, recuerden, una parte fundamental
Luego cuando nos resuelven problemas o los vemos en libros, nos dan, esa es la bronca de luego ver los problemas resueltos, que hay una parte que no aprendemos y que es una parte luego, tal vez la parte más complicada, que es el planteamiento del problema. No aprendemos, si vemos las soluciones ya hechas, nos presentan usualmente, solo algunos autores son suficientemente cuidadosos e inteligentes para percatarse de que la gente aprende más si se parte desde cero, y desde cero es decirnos el por qué voy a atacar el problema desde cierta perspectiva. Y quiero que lo comprendan. Si yo pongo el origen de coordenadas en donde el vagón del metro y la cuerda se unen, entonces la posición de la partícula respecto de ese marco coordenado no inercial no es un cero. Y yo tengo que empezar a pelear con cuánto vale esto y posiblemente cuánto vale esto. Pero si yo lo pongo aquí, este de inmediato cero, este de inmediato cero, y este ni lo diga, como está en reposo, se va a cero de manera inmediata. Fíjense cómo, con una elección meditada del origen del marco no inercial, hago cero de los 5 términos, otra vez 3. Sin gran discusión se va a cero. ¿Sí quedó claro, Rojas? Sí, profesor, sí queda claro. ¿Alguien tiene alguna duda? No quiere decir que lo tengan ustedes que escoger donde yo lo voy a escoger. Claro que no. Ustedes pueden ponerlo, su origen de marco no inercial, donde deseen. Esa libertad todas la tenemos. Pero como decía Sartre, ¿no? Toda toma de una decisión implica una pérdida de libertad. Si ustedes lo escogen en otro punto que no sea donde está la partícula, van a perder la libertad de hacer cero de manera inmediata ciertos términos. Entonces, esa es la razón. Para simplificar, no simplificar, ni siquiera es suficientemente claro, ¿no? Para hacer cero. Si eso simplificar o complicar, que cada quien lo interprete como quiera para hacer cero. 3 términos. Escojamos el origen. Lo ponemos con rojo. Lo pueden poner donde quieran, no tienen por qué seguir mi camino. Pero de los 5, 3 se van a cero de manera inmediata. Esto implica lo siguiente, fíjense. Déjenme ponerlo con otra expresión para que les quede claro el por qué no es un capricho mío. Sí. Todos estos son cero. Qué bonito. Uy, qué buena onda. Yo que me muevo por el camino no de la mínima acción, sino de la máxima flojera, me percato que esto me simplifica mucho el álgebra. Entonces, sigo arriba. Si alguien, por favor, esto es clase 4. Como ya lo han vivido todos los trimestres, se van de boleto, ¿no? Entonces, por favor, pregunten. Si alguien no entiende,
haga que me gane mi sueldo. Profe, ¿podría bajar la cámara, por favor? Voy a seguir escribiendo arriba y ahorita la subo de nuevo. Fíjense que entonces, qué buena onda. Ahorita la muevo hacia arriba. Y según este... Le pongo hacia arriba ya la cámara, puse el campo gravitacional según espérenme, estoy alucinando, ¿verdad? No es Z, esto es Y, perdón. Estoy loco. Y hay todavía que escribir la T. Y todavía que escribir la derivada de R0 respecto de T cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me estás siguiendo? Ah. Ahora, fíjense. Vuelvo a repetir. Esto que está aquí son las fuerzas no inerciales, son las fuerzas no inerciales, las que están generadas por la interacción de M con alguien. En este caso, alguien es campo gravitacional y cuerda. No hay más. Ahora, por la elección, lo voy a poner. Fíjense cómo la aceleración de la partícula del R0, el origen, respecto del marco inercial, solo es A, E, L. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Me están siguiendo todos? Sí, profesor. Lo único que hice en el tercer renglón fue haber escrito de manera explícita la derivada del R0, la segunda derivada respecto al tiempo, en función de cómo lo ve. Y todo está en función de cómo lo ve. Y eso que está entre paréntesis en el tercer renglón es el vector E, su índice X mayúscula. Como les había dicho, cuando empezamos a ver esto, y es uno de los puntos que genera dificultad para que se comprenda, pero hay que señalarlo para que uno tenga claro que está uno navegando en aguas peculiares. Fíjense cómo el primer término es medido desde I, y el segundo, la M, es involucra la aceleración de la partícula respecto del marco no inercial. Es ahí medio curioso, ¿no? Estamos mezclando dos marcos coordenados de manera medio peculiar, pero no es ningún error, solo es un punto que puede generar luego malos entendidos. Vamos ahora voy a regresar al primer renglón al lado derecho. La parte de la interacción con la Tierra, el campo gravitacional, no lo toco. Y ahora está esta tensión. Voy a hacer un segundo dibujo para señalar el qué y sobre todo el por qué. Recuerden, un qué sin decir por qué es
hacernos tontos. Tengo por acá, voy a exagerar para que no quede todo amontonado, ¿sí? Esta es la vertical, y por acá está la cuerda. Este ángulo es teta. Y lo que hacemos, fíjense, lo que hago es, se nos fue el metro y estamos viendo cómo esa masa está con ese ángulo. Muy buena onda. Entonces, le tomamos una foto. No es un video, es una foto. ¿Sí? Y hacemos lo siguiente. Ahorita van a ver por qué esto es esta analogía. Está claro que en esta foto, esta vendría siendo la dirección de Y. ¿Sí o no? Sí. ¿Están de acuerdo en que esta vendría siendo la dirección del vector? Fíjense que puse mayúsculas. ¿Por qué puse las mayúsculas? Porque voy a escribir la tensión no en función de los vectores del marco no inercial, sino en función de los vectores del marco inercial. Pero ahí hay un punto que hay que explicar. El marco no inercial se está moviendo respecto del marco inercial. Entonces, ¿cómo voy a hacer la identificación del ángulo respecto del marco inercial? Tomas la foto. ¿Sí? Si yo lo había tomado por acá, podría hacer yo el mismo dibujo. Y como el ángulo, como la aceleración es una constante, esperamos que este ángulo, como nada depende del tiempo, el ángulo tiene que ser una constante, no puede estar cambiando. Entonces, esta situación, que es para un cierto momento en donde tomamos la foto, tiene que ser válida para cualquier otro momento. ¿Sí quedó claro? Lo voy a poner en términos. La situación es invariante ante traslaciones temporales, por lo menos el valor del ángulo. ¿Sí quedó claro para todos? ¿Sí me están entendiendo? Sí, profesor. Sí. Si algo no entienden, pregunten. Y entonces, si esta es la tensión, fíjense, la tensión la puedo descomponer en dos términos. El coseno, vamos a tener cuidado con los símbolos, con los signos, perdón. Hacia acá apunta la tensión. ¿Sí? Entonces, tiene que ser así. ¿Por qué? ¿Cómo me atrevo a hacer este dibujo? Alguien me podría decir, ¿cómo se atreve usted a hacer ese dibujo? ¿Por qué lo pone hacia arriba y no hacia abajo? Sería una buena crítica, ¿no? Yo tengo que explicar todos y cada uno de mis pasos. Porque si lo pongo hacia abajo, fíjense cómo la componente de la gravedad y la componente de la tensión apuntarían hacia el mismo, hacia abajo, valga la redundancia, y jamás se podrían anular. Y fíjense cómo respecto de el tipo montado en el marco no inercial, no hay movimiento. Entonces, la componente de la tensión sobre la vertical y el campo gravitacional se deben de anular, lo que quiere decir que la tensión, el dibujo que puse apuntando hacia arriba es correcto. ¿Sí quedó para todos claro? Sí, profesor. No estoy haciendo nada que no pueda yo justificar, pero fíjense cómo la componente de la tensión a lo largo de la vertical no es otra cosa que el valor de la T por el coseno del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Coseno de teta a lo largo de Y. Más, fíjense que ya determiné. Está, de boleto. Si hubiera yo escogido. Ajá, escucho. Bueno, es que creo que había puesto que el eje Y, la dirección positiva va hacia abajo. Entonces, ¿no sería menos de coseno? No, lo puse hacia arriba, mire. Aquí está. Oh, cierto. Sí, es que me confundí por el dibujo de abajo.
Aquí en realidad sí. Déjame ponerlo así. Lo único que quise hacer con ese dibujo, pero sí, puse una flecha. Entonces, ahí estoy siendo descuidado. Lo único que quise decir es que la eje Y era vertical aquí, pero sí apunta hacia arriba. Muy bien. Y el otro es T por el seno. ¿Están de acuerdo? Quiero que lo chequen, no quiero que me den el avión. No se trata de eso. No van a aprender mecánica clásica. Y entonces no van a aprender mecánica cuántica, no van a aprender electrodinámica, no van a aprender mecánica estadística, y cuando quieran concursar por una beca para irse a estudiar a donde sea, no van a dar el ancho. Entonces pregunten. ¿Alguien no entiende el por qué tengo derecho de hacer esto? Hay sutilezas que luego los libros no nos explican. Por ejemplo, ¿por qué estoy usando los vectores Y mayúscula y X mayúscula? Tomé una foto. Como la situación no depende del tiempo, porque la aceleración es constante. El ángulo no puede ser función del tiempo, es una constante. Y entonces tomo una foto y traslado los vectores base del marco, no del marco inercial, al punto en donde se unen cuerda y el techo del dichoso vagón del metro. Y yo hago ese análisis. ¿Sí quedó para todos claro? Sí, profesor. Yo tengo una duda. Ajá, ¿quién No sé habla? si- Espérese, Mendiola. dígame, Mendiola, ¿qué onda? Según yo, como acaba de decir de que estamos, se puede decir donde se unen la cuerda y el techo del vagón, ese es para el marco inercial. Ujú. Entonces una de las componentes tendría que ser negativa, en este caso X, ¿no? Porque está girada hacia atrás del eje. ¿Por qué qué, perdón? Porque está del lado negativo de las X. Si estamos desde el... No, es la deseo. proyección. No. Ah. Se lo voy a poner de otra manera. Es la proyección de este sobre de este. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la dirección positiva. La proyección de este vector sobre este, ¿es positiva o es negativa? Positiva. Por eso, no es esta aquí. Y lo pudo ver. Las proyecciones tienen que ver con el ángulo que está aquí. Fíjese que este ángulo que está aquí es menor a pi sobre 2 radianes. ¿Sí o no, Mendiola? Sí. Y el coseno de un ángulo que está entre 0 y pi sobre 2 es positivo, ¿sí o no? Sí. Entonces tiene que ser, esa proyección tiene que ser positiva. ¿Por qué? Porque fíjese que el eje de las X apunta de izquierda a derecha y la componente de T a lo largo de X también apunta de izquierda a derecha. ¿Sí o no? ¿Agarró la onda? Esa es como una regla muy sencilla para saber si la componente tiene signo más o tiene signo menos. ¿Sí me explico, Mendiola? Eso último que dijo sobre la componente Y, ¿lo puede volver a repetir, por favor? Sí, ahí va. Fíjese cómo el eje de las X apunta de izquierda a derecha, ¿sí o no? Sí. Y el eje de las X se apunta de izquierda a derecha. Y la componente X de la T, fíjese cómo también apunta de izquierda a derecha, ¿sí o no? Sí. El eje Y, ahora hablo del eje Y, apunta hacia arriba, ¿estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Y la componente Y de la tensión apunta también hacia arriba, ¿sí o no? Sí. Entonces, ambas componentes a lo largo de X y a lo largo de Y de T son positivas, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿sí le contesté? Sí. Con todo claro. Debe. Esta es una X, menos que esa que parecía. Ya lo tengo. Lo que quiero es esto. Recuerden, lo que queremos es esto. Ya sé que es cero. Ya sé que es cero. Porque estoy montado en la partícula. No solo el marco inercial, marco no inercial, perdón, marco no inercial, ve en reposo la partícula. El origen del marco
no inercial está montado precisamente con la partícula. Y lo pongo. Este no es un cero superficial. Este no es un cero que podría yo quitar. Si yo no lo pongo, no tengo manera de decir cuál es la segunda ley de Newton en el marco no inercial. Y ahora, pues sí, este lo dejo solo, paso todo del otro lado. Y me queda como, pasa con signo menos. Ajá. Y me queda. Seno de teta menos AX. Bueno, la A no la pongo, nada más en una. La X no la pongo, ¿no? Fíjense. ¿Qué es lo que tenemos? Esta es la segunda. Esto es lo que ve el observador en el marco no inercial. Esta es la ecuación de movimiento de M según S. Y quiero señalar, definir un marco inercial no es nada más decir cómo apuntan sus ejes coordenados, es decir, dónde está su origen de coordenadas. Aquí resalta esa claridad en definir el origen, porque hizo que de los 5 términos del lado que incluye fuerzas no inerciales, surgiera que 3 se van a 0. Entonces, el marco va en reposo a M, pero el origen de S está montado en M. Esto es lo que ve. Vamos a calcular el ángulo y a comenzar a analizar casos límites. ¿Qué significa? Me voy a poner como 2 expresiones separadas, porque así lo son. Coseno de teta. Aquí tenemos 2 incógnitas, el ángulo y el valor de la tensión. Pero tengo 2 ecuaciones. Eso me faltó. Y esto es, sí, ya lo pasé. Déjenme resaltar ese hecho. 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Si el problema está bien planteado, yo debo de ser capaz de obtener tanto la tensión, las incógnitas son la tensión y el ángulo. Si el problema está mal planteado, alguna de las 2 no podré obtener, pero creo que se percatan que si las divido, tangente de teta, déjenme dividirlas, tangente de teta, no es otra cosa que A. ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Cuánto vale la tensión? Teniendo este ángulo, me queda lo siguiente. T cuadrada coseno cuadrado de teta más T cuadrada seno cuadrado de teta más otra cosa que T cuadrada. Pero es M cuadrada. Entonces, la tensión no es otra cosa que la masa por G cuadrada. Antes de que comience yo a analizar casos límites
¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, profe, todo bien. El álgebra es sencilla, ya se percataron. Sin embargo, la dificultad está en el planteamiento del problema. Si uno ve los problemas resueltos en los libros, es lo que uno no aprende. Es cuando uno se percata si alguien solo vio el problema y no le pensó, o si alguien lo hizo. Es en la parte del planteamiento. Creo que todos, que también fui estudiante y todos tuvimos compañeros que estudiaban solo viendo los problemas resueltos, nunca lo intentaban. Cuando uno les pregunta, ¿pero por qué hiciste eso? Se quedan así como congelados, ¿no? Entonces, la recomendación es primero intenten los problemas. Usualmente, la máxima dificultad está en el planteamiento. Vamos a ver ahora casos límites. ¿Qué pasa si la A se va a cero? ¿Qué debemos de recuperar? ¿Cuánto debe de valer la tensión? MG. Nada más. ¿Y cuánto debe ser el ángulo? 0. Fíjense. Ten de acuerdo que 4.3 implica que el límite cuando la hace va a cero, de la tangente es cero, y que entonces teta es cero, se recupera. Algo esperado. Primer punto. Fíjense cómo la tensión a punto de cero. Fíjense cómo otra vez parece que por lo menos a este nivel no parece. Es correcto que hasta este nivel no hay algo que nos indique que el resultado está mal, porque recuperamos el caso que se espera cuando el vagón se convierte en un marco inercial, que la aceleración se va a cero. No hay nada nuevo. Si la aceleración comienza a crecer, el ángulo se va haciendo cada vez más y más y más grande. Eso lo voy a poner acá arriba. Como siempre, el límite cuando A tiende a infinito de la tangente de teta es infinito, y eso implica lo siguiente, que el límite cuando A tiende a infinito de teta ya no es tan es pi. Sobre todo lo que va a hacer es que se va a ir pegando más y más para que sea paralela a la aceleración. La cuerda se va a tratar de poner cuando la aceleración cada vez crece más y más, de tal manera que en el límite cuando A se va a infinito, la cuerda va a estar paralela al piso del vagón o al techo del vagón, que es lo mismo. ¿Sí quedó claro para todos, claro? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Profe, bueno, es que quizás me estoy revolviendo un poco, pero bueno, como el observador en el piso solo mide que sobre M está actuando la tensión y la gravedad, ese observador, entonces, ¿cómo explicaría la formación del ángulo θ? Ese explica la formalización del ángulo Z. Ah, ya. No es del ángulo Z, es el ángulo
entre los ejes X y Y. Sí, Sí. bueno, aquí el ángulo Z. Ajá. Lo explica por el hecho de que el punto de unión entre la dichosa, ¿cómo se llama? El punto de unión entre la cuerda y el vagón es un punto que está en un marco no inercial. Entonces, según, de acuerdo con y el punto, lo voy a obtener un nombre. Este que está aquí. El punto A. Que es está en reposo. Y hace rato, ¿sí está claro, Rojas? Ese Sí, es el. profesor. Bueno, hace rato, ¿quién fue? Creo que fue Guerra, y si no me corrigen, fue quien dijo que había tres fuerzas actuando sobre el M según el marco inercial. T, G y la aceleración A. Bueno, la fuerza que provoca la aceleración A. Yo le dije, no. Hubo un momento que le dije, eso es en el mejor de los casos una verdad a medias. Y aquí sale a relucir el porqué de esa frase mía. Es cierto que la aceleración A está provocando que la cuerda se incline. En cierta forma, la frase de Guerra era parcialmente correcta, pero era un error, o es un error, porque la A, no es, si yo estoy empujando el vagón, yo no tengo una interacción directa con la masa M. La interacción es indirecta y el mensajero es la tensión. La tensión, esto va para Rojas y Guerrero en particular, pero para todos, ya en general. La tensión es el elemento que actúa con M, que siente el hecho de que hay una fuerza que hace que el vagón sea un marco no inercial. Entonces, le puedo responder de manera más precisa a usted, Rojas, cómo se entera, cómo interpreta el observador inercial el ángulo. Es debido a que el punto de contacto entre cuerda y vagón es un punto que no define un marco inercial. Y ese hecho le informa a T que se debe de inclinar. ¿Sí agarró la onda, Rojas? Sí, bueno, entonces se podría decir que los dos observadores, tanto el que está en I como el que está en S, perciben el ángulo igual, de igual Sí, magnitud. no, los dos vean el mismo ángulo. Ajá, pero cada uno percibe que se manifiesta por diferente causa. Sí, esa es la interpretación. Sí, Ok, sí, sí, profesor. entonces, si quien haya sido, me parece recordar que fue Guerra, espero que comprenda el por qué su frase tiene un cierto contenido de veracidad, pero es errónea, completamente errónea desde la perspectiva de que en las fuerzas no inerciales solo entran objetos que estén directamente en interacción con la masa M. Y si yo estoy empujando el vagón, bueno, yo no. Es una película y viene Batman y lo está empujando. Batman no está en contacto directo con la masa M. Es la tensión la que siente el efecto del que lo están empujando y es
por lo que se inclina más la G. ¿Sí quedó claro, Guerra? Profesor. Entonces, hay que tener cuidado. En el análisis de fuerzas no inerciales, es solo las que podemos identificar directamente, T y G. Si no, ya todo se fue al demonio. Ya el problema no nos va a salir jamás. Recuerden, lo primero es tener bien clara todas y cada una de las, tener bien claras todas y cada una de las definiciones que se hayan hecho. En este caso, podemos tirarlas y pensar que no es relevante, pero ya se dieron cuenta que si me equivoco, no me va a salir. Lo que significa fuerza no inercial y fuerza inercial. Sí, el observador inercial ve que se inclina debido a que la tensión de la cuerda reacciona a la aceleración del objeto que está acelerando el vagón. El observador no inercial ve una fuerza que no existe. ¿Cuál fuerza es la que ve que no existe? La m segunda derivada del R0 respecto de t cuadrado. Esa es la que no existe, pero él cree que sí existe. ¿Sí quedó claro para todos? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Todo claro, profesor. Entonces, no hemos terminado. El álgebra de este ejemplo ya la terminé. ¿Sí? Lo que haré brevemente el próximo miércoles, que van a ser las 10 de la mañana, será señalar cómo para un observador en el interior, imagínense que es llegamos a una zona del universo en donde el campo gravitacional está a lo largo de la suma de G más A. Un tipo en el interior del vagón no sabe si está acelerado el vagón o es que tiene un campo gravitacional medio extraño. Eso es lo que vamos a discutir y lo vamos a emplear para resolver problemas en sistemas diferentes. Vamos a poner un disco a rotar y vamos a poner ahí pasto y vamos a ver cómo el pasto se va a inclinar en una respuesta a un campo gravitacional ficticio. El pasto no va a crecer vertical, va a crecer puntito inclinado. Esa es una respuesta a un campo gravitacional efectivo que va a contener el causado por la Tierra y luego el generado por una fuerza centrípeta. Entonces, pero eso es harina de otro costal y esa es una historia que empezaremos a analizar el día miércoles. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No. Todo bien, profe. Entonces, sé que la parte algebraica es terriblemente sencilla, pero sé que el tema puede ser muy complicado. Tienen que repasarlo. Si algo no les quedó claro, o si creen que me equivoqué, pues pregunten el día miércoles. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Entonces, buen inicio de semana para todos y nos vemos y escuchamos dentro de 46 horas. Hasta Gracias, luego. profe. Igualmente. Gracias. Gracias igualmente. Luego.